Sí, aquí desde Venezuela, urgente, dándole seguimiento a lo que ha pasado después del día D, ¿se acuerdan ustedes? Sábado 23 de febrero, derrotado el intento de la invasión a Venezuela. El mismo pueblo lo derrotó. Recuérdense ustedes que detrás de ese concierto, entre comillas, de música que puso el imperio en la frontera colombiana venezolana, y detrás de esa ayuda humanitaria estaban las justificaciones para la invasión. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos? Hay reporte ya, el vicepresidente de Estados Unidos se ha movilizado urgentemente y aquí está ya a pocas horas para la reunión del famoso Grupo de Lima, que no es más que los presidentes que se han prestado a esta maniobra imperial, a esta acción imperial, y al ver que todos sus planes fueron derrotados el febrero 23, ahora Estados Unidos ha ordenado que estos países del Grupo de Lima, llámese principalmente Perú, Colombia, Brasil, que con Guaidó trabajen conjuntamente y que, fíjese bien, póngale atención a esta información, y que a través de Juan Guaidó y el Grupo de Lima pidan la asistencia militar de Estados Unidos para que conjuntamente, en el nombre del Grupo de Lima, se inicie la invasión estadounidense. Obviamente la quieren hacer no como iniciativa de Estados Unidos directamente, como una invasión directa, porque saben que está desde que se inició la idea de invadir el mundo diplomático, no la apoya. Entonces ahora lo quieren hacer a través de estos gobiernos, que algunos de ellos son ilegítimos. Por ejemplo, el Perú. Perú, el gobierno en estos momentos no es un gobierno que resultó de elecciones democráticas. Ustedes bien saben el gran fraude que se dio en Brasil y que ahora Jair Bolsonaro es el presidente. Ustedes se acuerdan que se empezó con el gran crimen de meter preso a quien en estos momentos tendría que ser el presidente, como lo es Ignacio Lula da Silva. Lo metieron preso para que no participara en las elecciones. Ahora, Estados Unidos está bastante, pongámoslo entre comillas, se ha decepcionado del papel de el Duque, el presidente de Colombia, ya que dicen ellos, dicen los gringos, que Colombia perdió esa gran oportunidad porque ahí tenía que haber salido la invasión. Ahora mire los documentos lo que indican que estaría siendo a través de Brasil, y ahí se estaría planificando. Ya hay movimiento en Brasil de estas tropas gringas y mercenarios. Acuérdense ustedes que la frontera Brasil-Venezuela también fue un gran fracaso porque los golpistas, los invasores, trataron de meter la ayuda humanitaria, entre comillas, nuevamente, por la frontera, por parte de la frontera Brasil-venezolana, y obviamente fue también un fracaso total, aunque mercenarios para
crear ciertas situaciones de justificar esa misma invasión, asesinaron a varios individuos de un grupo indígena venezolano. Ya eso, Radio Revolución, ¿se acuerdan ustedes que el mismo día, minutos después de haber ocurrido ese hecho, estuvimos transmitiendo en directo y en vivo? Entonces ahorita Estados Unidos llega a su última opción, como dicen algunos, que es ahora empujar, forzar y obligar al grupo de Lima a que conjuntamente y a pedido de Juan Guaidó llamen a un acto de asistencia de parte de las fuerzas militares estadounidenses. Eso es lo que viene ahorita en unas horas. Ya hay bastante movimiento aquí en Lima, en donde se va a llevar a cabo esa reunión. Está también el señor de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, que muchos lo consideran como el emisario del Imperio del Norte, y que trae directamente todo lo que le está dictando su amo y patrón, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Hay también estábamos viendo algunos reportes bastante interesantes en donde ya Marco Rubio, ese senador de Miami, que estuvo acá en la frontera Colombia-Venezuela, estuvo agitando, estuvo inclusive llamando al ejército y a las Fuerzas Armadas de Venezuela a que conspiraran y que se voltearan y que hicieran una revolución en contra de su gobierno venezolano. Imagínense ustedes, un senador de Estados Unidos que no es elegido para ir a crear condiciones de intervención militar en otros países, ejecutando acciones que van completamente afuera de su campo de acción, y ya alguien decía, esto constituye una flagrante violación a los derechos internacionales de la soberanía de los pueblos, y que por lo tanto se decía de que Marco Rubio, ese senador estadounidense, tendría que ser condenado por la Corte Internacional de Justicia allá de La Haya en Holanda. Bueno, aquí tienen ustedes entonces esta situación. Ya al parecer hubo bastante discusión y Mike Pence ha inclusive pedido que ya no usen a Marco Rubio. Imagínese usted a lo que ha llegado el señor Marco Rubio, porque en estos momentos, aquí con Mike Pence, viene también el asesor de la seguridad nacional de Donald Trump, este señor John Bolton, y el encargado para los asuntos latinoamericanos, que es el otro que se llama Elliot Abrams. Ya hablamos de Elliot Abrams, ¿se acuerdan ustedes? Este es un criminal convicto genocida. Recuérdense que fue condenado a prisión y que al final el presidente George Bush de aquel entonces lo perdonó. Acuérdense ustedes que los presidentes en Estados Unidos todos los años tienen esa orden ejecutiva, ese derecho que les dan las leyes que ellos han creado, en donde ellos pueden perdonar, y tienen un número. En algunos casos sobrepasa de los 200. Entonces, en ese año, durante la administración de George Bush padre, Elliot Abrams fue uno de los que fueron perdonados, porque este señor estuviera ahorita
ya quizás se hubiera muerto en la prisión porque conspiró en contra del gobierno de Estados Unidos, le mintió al Congreso, le mintió al Senado, estuvo envuelto en el escándalo Irán-Contra cuando traían las drogas de Colombia, las vendían en Estados Unidos y con ese dinero le compraban, mandaban armas por eso se llama Irán-Contra, porque de ahí viene lo de las armas que les enviaban a los mercenarios, a los contras que estaban destruyendo al pueblo nicaragüense durante los 80. Esa es la situación. Entonces aquí vamos a estar dando seguimiento bastante de cerca a esta reunión que ya en unas horas está por darse acá en Lima, y entendemos que esa es la orden que trae Mike Pence. Ya alguien lo decía, el gobierno venezolano no debería de parar la emergencia nacional y la movilización total y completa de sus milicianos y de su pueblo en armas, porque en parte el 23 de febrero fracasó el imperio debido a lo que nosotros entendemos ahora por lo que hemos recibido, fue debido a que el pueblo venezolano, el ejército venezolano, la Fuerza Aérea venezolana, la Fuerza Armada venezolana, los milicianos, en total se cuentan entre 4 a 5 millones que estarían listos, armados para defender a su país. Eso ha detenido la invasión y en parte también a los países de América Latina, especialmente a los entreguistas, a los que se han entregado a Estados Unidos, Colombia, Perú, inclusive Brasil, estarían pensándolo no solamente 2 veces, sino que muchas veces, porque los ejércitos de estos países no están en ningún momento ni con principios, ni con el nivel moral, la autoridad moral de, imagínense ustedes, ir a invadir a Venezuela, un país que tiene a todo un pueblo revolucionario dispuesto a defender a su territorio nacional, a su soberanía, y ya lo dijeron en repetidas ocasiones. Lo dicen: patria libre o morir, patria o muerte, venceremos. Y ya lo dicen algunos expertos, un miliciano venezolano con esa convicción revolucionaria vale más que 10 o 20 soldaditos paramilitares de Colombia, de Perú, de Brasil, soldaditos que no salen de andar en marchas conmemorando los días del soldado, de la independencia. Son soldados de marchas, pero van a ir a enfrentar a verdaderos revolucionarios que están dispuestos a defender a su país con el misil en la mano. Ahora Mike Pence va a venir a forzarlos. Porque Mike Pence lo sabe, que en Estados Unidos no tiene el apoyo. Y eso hay que mencionarlo inmediatamente, porque no están los números en el Congreso ni en el Senado. Nada menos domingo por la mañana salieron algunos personajes del Senado, del Congreso, diciendo: no hay autorización para una invasión militar a Venezuela. O sea, de que la situación para el presidente de Estados Unidos está súper complicada. No quiere decir que va a cometer una de esas grandes locuras que otros presidentes la han cometido ya. Se fueron a meter a Vietnam y salieron derrotados. Quisieron destruir a Cuba y
50 años después, Cuba está hoy más fuerte que nunca. Quisieron destruir a Nicaragua y Nicaragua hoy está más fuerte que nunca. Siria vive. Siria está fuerte. Y quisieron destruirla. Son grandes alguien mencionaba hoy en la mañana que los que manejan el imperio están desesperadísimos porque China y Rusia se agigantan. Fíjese que China y Rusia tienen aproximadamente entre los dos, solo aquí en América Latina, más de 300.000 millones de dólares invertidos en proyectos que van para mejorar la vida de los pueblos. Y China y Rusia, gran parte de ese capital también, y como resultado de los acuerdos, tratados bilaterales, multilaterales con Venezuela, tienen ahí casi la tercera o cuarta parte de todas las inversiones en América Latina las tienen en Venezuela. A tal grado que en América Latina, Venezuela es la potencia, si no es la potencia número uno, se pudiera decir que sería la segunda potencia más fuerte de América Latina después de, que Brasil lo tienen ahorita sumido en la miseria financiera, los gobiernos brasileños que han hundido a ese país en una deuda impagable que ahoga y que estrangula económicamente a todos los brasileños. Entonces, hay una gran preocupación a nivel de élites intervencionistas invasoras y que están representadas por Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y John Bolton, el asesor para la seguridad nacional del país. Estos invasores hay que también hacerle saber al pueblo de América Latina que en el pueblo estadounidense no tienen ningún apoyo. Fíjese que, por ejemplo, John Bolton está en una posición tan estratégica y tan importante, y John Bolton no ha sido elegido por nadie. John Bolton se puede decir que es el equivalente a un Juan Guaidó. Y los dos se llaman Juan, porque John es Juan. Y los dos son payasos, son títeres. Son cobardes, cínicos, hipócritas, que se han puesto al servicio de las élites, porque estos dos individuos no vienen de las élites. Fíjese qué interesante, no vienen de las élites. Son servidores, son lacayos de las élites. Son los que los famosos quisieran ser, pero no lo son. Y Juan Guaidó no pertenece a la oligarquía venezolana. Juan Guaidó tampoco se puede decir que pertenece a la pobreza del pueblo pobre de Venezuela. Pero no, es un títere, es un parásito. Es un parásito que lo están utilizando, lo están usando. Y cuando ya no le sea de interés a las oligarquías, al imperio,
Juan Guaidó hasta lo pueden mandar a fusilar. Ese pudiera ser el fin de este pobre individuo que ayer, en horas instantáneas después de haber sido derrotados y que no pudieron invadir a Venezuela con la famosa ayuda humanitaria y tuvieron que regresar todos esos camiones a las bodegas. Ayer, unas horas después, cuando el presidente democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inició el discurso en donde describió de cómo los golpistas, intervencionistas, terroristas, sicarios, mercenarios habían sido derrotados. Aquí tenemos nosotros una serie de fotos en donde están sentados el presidente de Paraguay, el presidente de Chile y el presidente de Colombia y Juan Guaidó. Están sentados escuchando a Nicolás Maduro en la televisión. Vea usted, métase al archivo, porque aquí le tenemos las fotografías y usted decida por sí mismo esa forma de cómo están viendo a el presidente Nicolás Maduro en su discurso de victoria. Y usted decida por sí mismo esa posición que tienen. Mire cómo están sentados, humillados, con expresiones faciales de derrotados, con expresiones de ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos derrotados. Mire al presidente chileno. Mire qué vergüenza, cómo se sienta y cómo ve a la televisión, como quien dice, están viendo al Dios que los derrotó. Sebastián Piñera, acuérdese usted que es uno de los hombres más corruptos de América Latina. No es millonario, ese hombre es billonario. Y no lo han podido tocar. Tiene un ejército de abogados. Domina centenas de industrias en Chile. Está conectado con el sionismo internacional y tiene un ejército que lo protege, que ahora sabemos nosotros que son una mezcla Mossad, CIA. Ahí la tiene. Esto ya está en documentos, esto es público. Sebastián Piñera. Y ahí tiene a los otros presidentes que ya les mencionamos, con cara de derrotados, pálidos, y ya planificando lo que ellos consideran el segundo intento, que es el que van a hacer aquí con entre comillas, el Grupo de Lima, que lo organizó, lo financió, lo ha ejecutado y le ordena la Embajada de Estados Unidos. Ese es el Grupo de Lima. Ese es el Grupo de Lima. Aquí estaremos entonces ya en unas horas desde Lima, Perú. Y vamos a ver si conseguimos el reporte directo que trae el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos, que es el mapa a seguir para lo que se considera el segundo intento de la invasión que fracasó el 23 de febrero. Radio Revolución.